Dios te bendiga. Aunque a algunos les parezca un tanto extraño, he compartido algunas historias ficticias, pero que tienen que ver mucho con la vida real. Se están identificando con lo que está pasando hoy en día. Viene el tiempo del fin y el tiempo del fin trae muchas cosas, como la Biblia testifica que los gobiernos del mundo van a conspirar contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 2 lo dice, el libro de los Hechos en el capítulo 4 también lo cita. También Jesús dijo que la maldad se multiplicaría en el mundo. Y dice así Mateo 24:13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, es decir, será librado de esta situación. Entonces por allí me encontré a un director de cine llamado Fritz Lang, del tiempo del siglo pasado, de los años del 1940 en adelante, muy adelantado a su época. Y este hombre, de una manera que apenas estaba surgiendo el cine, señala la maldad. Él mismo en una entrevista dice que lo que a él le motivaba en sus películas era que aunque el mal no se puede cambiar, decía él, había que señalar el mal. Y uno de esas hazañas que él hizo fue el testamento del doctor Mabuse, que muchos lo han visto por este canal y por otros canales, que es como los gobiernos se quieren apoderar de las naciones, tanto que esa película de este hombre casi le cuesta la vida, pues la misma Secretaría de Propaganda alemana lo citó con ese famoso Goebbels, que era el director de propaganda de Hitler, y él dice que prácticamente Dios lo libró, porque él le siguió la corriente a esta gente, porque le llamó en sí no la atención, pero él conoció sus intenciones y se tuvo que escapar de Alemania. Pues la película él la hizo en el 1935-37, pero no la estrenó en Alemania porque tuvo que huirse. Dice que él era un hombre de fe y de entender que Dios lo libró de caer en un campo de concentración. Hay otra película que voy a compartir con ustedes que se trata de cuidar a los niños, también producida por este director de cine. Se llama M, el vampiro negro, el vampiro de Düsseldorf, que se trata de un hombre que le hacía daño a los niños y que más bien le hicieron un atentado al final de la película a él, en el sentido de que le cortaron el verdadero final, que el mensaje es: cuida a tus niños, cuida a tus hijos. Y es un llamado a la iglesia cristiana evangélica, porque los evangélicos van mucho a culto, los evangélicos gritan mucho, los evangélicos cantan mucho, pero los evangélicos hoy en día no están cuidando a sus hijos. Los evangélicos hoy en día no saben el peligro que están corriendo sus hijos, porque les gusta mucho la fantasía. Es más, tienen a sus hijos desprotegidos. ¿Por qué? Porque lo único que Dios ordena al padre y a la madre con respecto a sus hijos es que le enseñen Biblia. Y no solamente que le enseñen, que lo pongan a leer la Biblia, no como manera de castigo, ni como manera de disciplina, sino que compartan con ellos la lectura de la Escritura. Por eso las personas, cuando hablo con ellos, usted sabe que algunos te preguntan: ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Estás orando? ¿Estás ayudando? No, yo no hago esa pregunta, porque esas preguntas no las hace Dios en su palabra. Dios siempre pregunta, y Jesucristo es un ejemplo de eso. Jesucristo siempre preguntaba: ¿no habéis leído esta escritura? ¿Cómo lees? ¿No habéis leído esto? ¿O ignoráis la escritura que dice? ¿O no habéis visto en la escritura esto? Siempre preguntaba era por la lectura bíblica, cosa que nadie hace hoy en día. Es más, los predicadores de hoy me tienen asombrado, gritan, pelean, zapatean,
dicen, pero nunca mandan a la gente a leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Será porque tienen miedo de ser cuestionados? ¿Será porque tienen miedo de que alguien les haga muchas preguntas y se den cuenta que ellos tampoco leen la Biblia, sino que predican todo lo que les pasa por la mente primero? Bueno, nosotros estamos siempre llamando a la gente en luchando por la verdad a que se vuelva a leer la Escritura, pedazo de flojo, y que enseñes a tu hijo a leer con la Biblia, porque es un mandamiento de Dios de principio a fin. Es más, Apocalipsis amenaza a aquellos que ignoran el libro de Apocalipsis. Quien quite el libro de Apocalipsis, quien le quite o quien le añada, o sea, que trate de distorsionar el mensaje de Dios, llevará el juicio de Dios, tanto que su nombre será borrado del libro de la vida. Nadie quiere hablar de los mensajes de juicio, nadie quiere hablar de los mensajes del fin, y nadie quiere hablar de la causa por qué Dios está airado con el mundo. Dios está airado con el mundo porque al mundo le gusta el pecado, porque a los líderes mundiales les gusta la maldad y legalizan la maldad y apoyan la maldad y la violencia y justifican toda clase de males. Por eso es que Dios los va a destruir a todos. Porque para Dios no hay derecha ni izquierda. Para Dios solamente hay pecadores en este mundo y en esta sociedad bestial. Por eso estamos compartiendo estas películas muy adelantadas a su época. Yo las llamo hasta proféticas porque no hay quien haga ahora. Hoy en día hacen estupideces y la gente está aplaudiendo películas que parecen algunas cristianas y otras que parecen que luchan contra la ideología de género y otras que apoyan la ideología de género. No. Para Dios todos son malos y Dios va a destruir este planeta, Dios va a destruir este gobierno mundial, Dios va a destruir esta sociedad, porque para Dios no hay inocentes. Por eso es que manda a todos los hombres a que se arrepientan en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Te queremos mucho y te amamos mucho en el Señor. Y solamente queremos es que te vuelvas a la Escritura, a la lectura bíblica, y que llames a tus hijos, no de manera de castigo, más que todo, a leer la palabra. Así podrán hacer una oración verdadera al Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, y no a un Jesús que está totalmente alejado de la Escritura y de los Evangelios. Te estamos advirtiendo ahorita, porque estas clases de mensajes y estas clases de temas nadie los quiere tocar. La gente prefiere la fantasía, la gente prefiere que se le diga que todo le va a ir bien, aunque esté en adulterio, aunque esté destruyendo a sus padres, aunque no le importe la vida o la necesidad del prójimo. Ellos quieren escuchar que van bien, que viene la bendición, que viene la gloria, que viene el sol y va a alumbrar en sus vidas. No, el sol te va a quemar 7 veces. Y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno si no comienzas a buscar a Dios. Entonces, queremos seguir compartiendo contigo cada mensaje para decirte que te vuelvas a la Escritura, hermano mío, porque Jesucristo te ama. Si Jesucristo me ama, ¿por qué va a destruir al mundo? Porque el mundo no tiene nada de Dios. El mundo no tiene nada de Dios. Eso, no hay libertades hoy en día. No existe la libertad. La democracia es una fantasía que ha creado el sistema mundial para poder controlar a los idiotas y a los estúpidos que aborrecen a Dios y aborrecen la bondad de Dios y aborrecen la justicia de Dios, y por eso viven en su desgracia y en sus desastres. Jesucristo te ama. Te insistimos, vuélvete a la Escritura.